El historial del mundo. Hoy hablaremos sobre la historia de Gedeón, un héroe de la Biblia. Me encuentro aquí con mis amigos y colaboradores Samuel Rangel y Luis Flores. Bienvenidos. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, y Luis Flores está como invitado especial en esta ocasión, ¿no? Orgullosamente Valga la aquí en esta aclaración. mesa con estos jóvenes para hablar de Gedeón. Exactamente. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno en el tema de esta oportunidad. ¿Qué pueden decirnos de Gedeón? ¿Quién era su padre? ¿En qué periodo de la Biblia nació? Bueno, hay muchas teorías acerca de la vida de Gedeón. Como todo personaje histórico, siempre hay dos versiones, pero la versión más confiable nos dice que Gedeón fue hijo de Joash, así es conocido en la Biblia. Es de los personajes de los que no se habla de su madre. La madre de Gedeón, nadie conoce el nombre, pero está situado en el periodo histórico en el año 1252 antes de Cristo, nacido en la tierra prometida, en el territorio de Canaán. Era hijo de Joash y estaba en una época muy colonial, por decirlo de alguna forma, porque el pueblo de Israel estaba invadido totalmente por el ejército madianita, por el gobierno madianita, por todo lo que tenía que ver con Madián. Habían invadido al pueblo de Israel, los saqueaban, les quitaban sus cosechas y en determinado momento él creció en un ambiente donde se adoraban a dos deidades paganas, por decirlo de alguna forma, Baal Bueno, y Acera. antes de continuar, amigo Luis, ¿por qué el pueblo de Israel se encontraba en esa situación? ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? La Biblia menciona y en el libro de Jueces, el capítulo 6, que Israel se había apartado nuevamente de Jehová. Exactamente. ¿Ya? Y los había entregado en manos no solamente de los madianitas, sino de los amalecitas y también del oriente, que se reunían todos Y los y atacaban. venían cada año, dice la Biblia, como langostas y arrasaban con animales, con cosechas, con todo. Es que eso es lo que suele hacer un gobierno. Conquistador. Como es conocido el término como imperialismo, ¿no? Sí, Entonces, así correcto. era el imperialismo desde esa época. El territorio madianita había conquistado a Israel y los imperios suelen ser bastante injustos, ¿no? Póngale que le quiten al pueblo de Israel el territorio y digan, ahora nosotros vamos a plantar aquí. Está mal, pero ellos están poniendo el esfuerzo, ¿cierto? Pero lo que hacían era darles todo el trabajo a Israel y no les dejaban absolutamente nada. Después iban y les quitaban todo, como quien dice, eran sus esclavos, en cierta forma les daban la libertad, pero lo que cultivaban era para ellos, para el imperio, para Madián. Todo era para Madián. Samuel, es importante cuando la Biblia menciona que Gedeón era hijo de Joás y le dice Abiesarita. O sea, Joás Sí, claro. Abiesarita. La ascendencia. Abiezer. Sí, de la tribu de Manasés. Y resulta que los abiesaritas era un descendiente de Manasés, de un Gente guerrera. clan de gente guerrera, gente destacada, ya que en ese momento tanto Joás su padre como Gedeón, con esa sangre de guerrero, esa sangre de gente echada para adelante, de gente exitosa, se encontraban en el momento más terrible de Difícil. su vida, más difícil de su vida, Sí, claro. humillados completamente. No, y recordemos la historia de Manasés, ¿no? ¿Quién fue Manasés? Él fue uno de los dos hombres, Manasés y Efraín, Los hijos de José. los hijos de Jacob, hermanos de José. ¿Sí? Claro, Ah, eran sí, hijos sí. de Jacob. Sí, sí, José sí. era el hermano de ellos. Y recordemos que ellos dos solitos entraron, claro, tuvieron una ayuda extra, pero acabaron con toda una ciudad. Y ahora los descendientes de uno de los dos que hicieron eso eran guerreros. A mí me hace pensar es en qué tan difícil es para alguien que es fuerte y que es guerrero ver cómo su pueblo no puede defenderse de otro guerrero y de otro pueblo. Porque esa era la prueba. La debilidad percibida desde la vista de alguien que tiene fuerza, pero no tiene la suficiente cantidad de personas para defenderse, genera impotencia.
En esa situación, Seguramente eso era lo que le pasaba a Gedeón, sí, probablemente. en esa situación lamentable, terrible, humillado, llega alguien que viene por el camino y le dice, Jehová contigo, varón esforzado y valiente. Yo pienso que Gedeón Se Se debió lo haber tomó a reído. chiste, seguro. De no sé broma. cómo lo habrá tomado, ¿sí? De ser un sarcasmo, A será. chiste, probablemente. Sí, sí, o será Eso un no tiene nada chiste. que ver ahora que Claro, yo soy... porque estaba golpeando el trigo, trillando el trigo en el lagar, escondido. Él escondido, sí, porque ni siquiera En su propia tierra. sí, ni siquiera podían hacerlo así a plena luz. Que se los quitaban, lo perdían. Sí, y de ahí tenía que salir a esconderlo en cuevas, en cavernas, en montañas, para que no le quitaran la comida. Es una situación Para poder tremenda. comer. Muy difícil, muy Y así difícil. viene y le dice aquel varón, Jehová es contigo, varón y forzado y valiente. Sí, claro. Entonces Gedeón pues se queda pensando y dice, Señor, pero si Jehová está con nosotros, ¿Por qué permite ¿por todo qué esto? permite todo esto? Lo que le dice, ¿no? Porque esa gente viene y nos humilla de esa manera. ¿Dónde están sus prodigios, sus maravillas que nos contaron cuando nos sacó de Egipto? Claro, Es el reclamo claro. que hace Gedeón. Ese era el punto. Porque él conocía el poder de Dios, pero pasaba algo. Él estaba en una situación de haber acumulado tantas experiencias negativas que ya había empezado a perder como la fe, ¿no? Porque si Eh, yo le pido a Dios, envíenos a alguien, mándeme una señal de que usted está con nosotros, o de que usted está conmigo, de que usted me apoya, de que usted me va a ayudar, ¿qué pasaría? A la primera persona que me mande una señal que parezca enviada de Dios, voy a agradecerle al cielo. Pero claro, la incredulidad era parte del ser humano, y cuando analizamos los personajes de la Biblia es importante analizar eso, porque uno habla de los personajes de la Biblia siempre desde el punto de vista divino, de lo conectados que están con Dios, pero uno nunca les da el crédito. Nunca Uno los ve la Biblia y humaniza. dice, y dudó, y ese era un muy mal cristiano, ese no creía en Dios, un incrédulo, pero también es humana. Y Sí. Dios permite en la Biblia que ellos duden, no se asuste, para que sienta dude en Dios. Resulta que también es para mí esa experiencia. Sí, sí, Samuel. Y en ese momento, mire que el ángel no se, ese ser que vino, que hasta ese momento Gedeón no sabía que era un ángel, Correcto. no se pone a A discutir pelear. con él, ¿sí me entiende? A argumentar, sino que solamente le dice, ve con esta tu fortaleza y salva a Israel. ¿No te envío yo? ¿Ya? Así es. Sí, cuando el Señor nos da la orden, cuando el Señor dice marchen, debemos marchar. ¿Ya? Debemos marchar. Entonces, Gedeón no sabía que era un ángel, pero él le dice ese personaje, bueno, para que yo sepa que hablé contigo, con usted, acépteme un presente. Listo, yo le espero. Dice que va corriendo a su tienda y prepara un cabrito, lo mata, prepara. En ese tiempo, pues, se Claro. consumía alimento de origen Carne. animal. Claro, Sí, aún estaba sí, No, y era más en un prohibido. pueblo como el de Israel, Prepara era tierra de pastores. unos panes bien sabrosos y bueno, y toma la carne, la echa en un canastillo con los panes, lo presenta bien bonito, trae, dice, el caldo en una olla para que el personaje se lo coma, ¿ya? Pero a sorpresa, le dice, colócalo en la piedra, en esa piedra, Y echa el caldo encima. y échale el caldo encima. Y Gedeón, bueno, pues hizo caso, ¿no? Vamos a hacer. Sí, echa el... Claro, y yo imagino lo que debió haber sido para Gedeón ver que él desperdiciaba comida. En una sí, época donde la comida era escasa. ya, Seguro se O sea, sintió rechazado un Ellos poco Gedeón. ellos nos roban, madianitas nos roban, y este que viene de parte de Dios, en lugar de multiplicarme la comida, me está pidiendo que la bote. pero él presentía que era un ángel especial, por eso él atendía todo lo que le decía. Pero a sorpresa, cuando echa el caldo encima, ese ser toma su bastón que trae en la mano y toca la punta de la carne y ¡fu! Se enciende. Y Gedeón quedó pues abismado, admirado, mirando el fuego. Cuando voltea a mirar a su lado, ya el personaje no estaba. Es donde Gedeón reconoce Que era el ángel de Jehová. y dice, ah, Señor, mis ojos han visto el ángel de Jehová. Y el Señor inmediatamente le responde, y dice, Jehová inmediatamente le responde, no, no morirás.
no morirás, porque tienes una labor importante que hacer. Claro, y después de eso pasamos a la historia militar de Gedeón. ¿Cuánta La- gente tenían los madianitas? ¿Qué Sí, dice la sí, Biblia sí, sobre Era eso? como sí, langostas. Dicen que eran como langostas. Y cuando Eh, nosotros hablamos de langostas, Bueno, es en el sentido que venía y se comían todo, Mu- ¿no? Pero que eran multitud. También que eran Era multitud. claro, multitud. el hecho es que las langostas tenían esas dos cosas. Ah, sí, Que sí, 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 eso. eran- acababan con toda su Pero paso siempre lo hacían en gran cantidad. En grupos, y grupos siempre era grupos en inmensos. grupos grandes, porque grandes, una sí. langosta sola No no hace mucho. tiene tanto efecto. O sea, una langosta sola no come mucho. Arrasa, pero una pequeña parte. Y representaba también lo que eran los madianitas, porque en ese entonces los ejércitos numerosos, cuando iban de campaña, secaban los ríos. Secaban los ríos para darle agua a todos sus ejércitos. Y además de eso, eran capaces de acabar con toda la fauna y la flora alimentándose a ellos. Entonces Dios le dice, usted tiene un objetivo, tiene que acabar con los madianitas, pero no lo va a hacer como usted quiera, lo va a hacer a mi manera. Sí, sí, Samuel, muy interesante cómo el Señor obra, cómo el Señor actúa. El Señor quería de que el pueblo no volviera otra vez a decir de que mi mano, mi poder me salvó. Que mi fuerza Exacto, fui Señor yo. el Señor Ese quería era el hacer punto, un milagro a través de Gedeón y le planteó una guerra muy singular a Gedeón. Gedeón Correcto. tocó el cuerno, convocó, se reunieron como 30,000 hombres y el Señor le dice, bueno, aplique la ley que está en Deuteronomio, ¿no? Aquel que tiene, que esté está recién casado, eso y no ha tomado su no ha esposa, tomado a su devuélvase. esposa, o sea, El que ha la luna, comprado, falta la luna de miel, sí, Ajá. le falta la luna de miel, vaya a vaya, buscar vaya, hotel. vaya, vaya, sí, sí. Aquel que ha comprado casa y no la ha disfrutado, Vaya, devuélvase. Compró devuélvase. finca, no devuélvase. Y también había la ley que el que estuviese miedo, Que tuvieran miedo, sí, devuélvase. devuélvase también. El servicio Yo creo que militar. esa era la Y- más importante para un militar, Sí, sí, pero la, porque probablemente los otros podían estar dispuestos a morir, pero cuando usted tiene a alguien que lo está esperando, usted O dice, algo que "Yo no quiero perder. morir todavía, mi esposa, me casé con mi esposa hace 10 días, hace 2 Sí. semanas, no es hora de morir todavía". Y hay gente que no es aguerrida. Y para esa clase de guerra Dios requiere esa persona con ese corazón que tenía Gedeón, de Claro, gente exacto. echada para adelante realmente, no que no se fuese trataba- pusilánime, que no fuese medrosa, que no fuese Y no se nerviosa. trataba solo de el aspecto militar, también era una guerra espiritual, porque recordemos, lo primero que hizo Gedeón fue acabar con las estatuas de Baal y Acera. Y ahora era, ¿qué Dios gana? No era solo la batalla, gana Madián o gana Israel, Sino cuál es Gana Dios es Baal, más fuerte. gana Baal O gana Dios. gana Yahvé, como es conocido en, La connotación en judía. hebreo. Entonces, eso representaba mucho más. Y no era solo de ser aguerrido de la fuerza, sino también en el aspecto espiritual, Mental cómo y estaba la espiritual. persona. Si el que iba a representar a Israel en la guerra sabía que era una guerra que el Dios de Israel tenía que ganar. Pero es que en los tiempos de Moisés, listo, desertaban algunos, pero es que aquí la sorpresa de Gedeón fue abismal, porque habían como 30,000. Fue un número Bastante bueno, grande. ¿cierto? Bastante Pues grande. Para una campaña Sí, militar, sí. Pues no comparable con los No enemigos, comparable con. Pero eso, era bueno. pero era pero bueno. daba esperanza. Pero la decía, gran "Esto se gana". sorpresa que se desertaron 20,000, quedaron 10,000. De un Claro. solo. Y los 10,000, bueno, escogidos, temeroso de Dios y siempre con ese positivismo, el Señor hará algo con nosotros, ¿sí? Pero aún el Señor le dice a Gedeón, ¿no? Todavía hay muchos. La batalla que le plantea, que Todavía es muy... falta, todavía No, falta. no Gedeón, son muchos Hay mucha todavía. gente sobrando aquí. Son muchos. Gedeón irá a sacar cuántos, algunos 1,000, ¿no? Para que Claro. me dejen 9,000. Pero la sorpresa es Gedeón, 300. Sacó 9,700. 9,700. La cosa es que él ni siquiera los pudo escoger, ¿no? Fue más Fue algo- mismo Dios. fue Dios el que permitió a través de una estrategia, yo creo que una estrategia militar bastante buena. Sí, sí, claro, claro. porque- Era, Psicológica, tienen que claro. ir a un arroyo, ustedes van a ir a un arroyo y cuando estén en un arroyo, Dependiendo de le la va a forma en la decir, que tomen "Tome el agua, y Ajá. dependiendo de la forma que toma agua, ¿sirve o no sirve para la sirve o guerra? no sirve, sí. parece hasta una prueba de psicología, ¿no? Sí, Ya, claro. ya. Que ver qué Sí. tan preparado está usted Preparación mental para la guerra. Para la guerra, ¿Cómo sí. percibe usted su ambiente? ¿Cómo Ajá. va a estar
en un terreno donde el enemigo puede caer en cualquier Ajá. momento. Aquel que se agachaba y se colocaba en una posición vulnerable, ese no servía. Como de, tocaba Ese había apartarlo. perdido la como de perspectiva, perro, ¿no? sí, la perspectiva Dice de la guerra. que lamía como perro el agua. Sí, Ese ya no sirve porque Llegaban está y le ahí cortaban la desprotegido. cabeza y no se daba cuenta. ya. Pero aquellos que estuvieron siempre en una posición vigilante, Sí, una perspectiva para de evaluar. guerra, ese era el que servía. Aquel que acercó el agua a su boca y la lamió como un perro, bueno, fueron escogidos. 300 apenas. Sí que había 300. algunos que estaban, tomaban el agua con la Qué mano. bajón para Sí. Gedeón. Yo creo que Y- la mayoría de nosotros, ¿usted hubiera renunciado, Andrés? O sea, usted es Gedeón y ve que le quedan 300 contra los madianitas. ¿Usted se va para la casa o dice, seguimos? no, ya No, creo. porque ya la certeza que tenía Sí, Gedeón en ya ese Gedeón momento de había que Dios tenido estaba, la lo certeza, probó sí. 3 veces. Probó 3 veces a Dios Gedeón para tener la certeza de que estaba con Sí. él. Y en la prueba que hizo Gedeón, no, Señor, permíteme que yo pueda confirmar que tú estás conmigo, que realmente tú me has enviado. Porque que no era fácil la tarea que tenía No, no era Gedeón. fácil. No era No, y no nada era fácil fácil. confiar para Humanamente él. y Sí, sí, sí. guiado por la vista humana, Sí, no. Él no era un era hebreo, fácil. él era un hebreo como todos los hebreos, con la confianza totalmente destruida por lo que había pasado. Porque es que él venía de ser un muchacho que había crecido en una época donde los madianitas siempre ganaban. Entonces ahora Dios le dijo, ahora ustedes son los que van a ganar. Sí. Y él dijo, "Ay, como que Y, difícil, ¿no? O sea, y tú, ¿por qué 30, 40, 50 años, no sabemos a qué edad Se fue acostumbraron llamado tanto a la Gedeón? derrota. No sabemos a qué edad fue llamado Gedeón, pero toda su vida, hasta el momento en el que él fue llamado, Madián tenía las manos en el cuello de Israel. Los oprimían, los asfixiaban, y ahora era difícil para él creer. Entonces, me parece lo más interesante y lo más asombroso lo que sucede con el pueblo de Israel a partir de ese momento. eh, era una guerra muy singular, porque Dios hizo una guerra donde quería que el pueblo realmente reconociera que Dios era el que los iba a librar. Entonces les planteó una guerra bastante singular, le dijo, bueno, cada uno lleve un cántaro, cada uno lleve una tea o una antorcha, ¿cierto? Así es. Y lleve una trompeta. Esas son Las herramientas de guerra, sí, las sí, sí, armas. las armas de guerra que debían llevar, ¿sí? Partan 3 escuadrones y y lleven las teas prendidas, pero encima le colocan ¿cómo se llama? La vasija, Sí, sí, el cántaro, el cántaro, le el can- colocan el cántaro encima, para que no ilumine. perfecto. Y cuando ustedes quiebren el cántaro, que todos deben quebrarlo a una, Al mismo griten, tiempo. por Dios y Y por por Gedeón, Gedeón. deben hacer el grito, ¿sí? Pero yo me imagino que como esos eran cántaros de barro cocido, Eso sonaba al duro, partirse debían sonar bastante fuerte. bastante estruendoso. Y como la guerra era de Dios, Dios debió haber multiplicado ese sonido por Claro, con 1000, el eco, con uno el por eco. 1000. Y cuando el pueblo escuchó Y el ese grito. golpe tan tremendo y ese grito, los cogió descuidados. Sí que era como a la Sí, medianoche, era de noche, los todos cogió. estaban Sí. durmiendo. Y cuando se levantaron, yo me imagino que la confusión fue tan tremenda, dice que cada uno puso la espada. En la espalda O del sea, otro. cuando se levantó y miró, vio a su compañero, él que era su enemigo. Esta es Correcto. una guerra de Dios, esta es una guerra de Dios. Empezaron Por a eso matar entre ellos y se estaban empezaron a oscuras, matar no contra podían ellos. verse. Y sí, y la ley del Señor, o sea, lo que el Señor les mencionó, y nadie se mueva de donde está. Levanten la antorcha, toquen la trompeta y nadie se mueva. Ya ustedes hicieron lo que yo les pedí, ahora déjenme el resto a mí. Sí, sí, No, perfecto. y a ¿no? mí me parece interesante el lugar de la batalla, porque estamos hablando de Canaán. ¿Cómo era la estructura del relieve de Canaán? O sea, porque también tiene una explicación, podría decirse científica, de el lugar del relieve en el que la batalla se desarrolla. Resulta que era en una llanura que estaba rodeada obviamente por una montaña, ¿no? Todos sabemos, una llanura es la parte baja de una montaña. Ellos estaban instalados en la zona de la montaña, es decir, tenía que ser visible para el enemigo de forma parcial porque fue en la noche,
pero tenía que ser visible para el enemigo una gran cantidad de soldados dispersados por toda la montaña para que los de la llanura sintieran temor, porque ese era el objetivo. En fin, nosotros llegamos a un punto en el que analizamos. Los datos históricos dicen que el ejército que enfrentaron los soldados, los 300 de Gedeón, fueron 135.000 hombres madianitas. Y estamos hablando de una diferencia No, que no tiene, abismal. no Estamos hablando de tiene, más de Eran pa- 1000 como, a para, 1, para pelear casi tú a 1000 tú, a no 1. había, no había. Pero Dios permitió que ellos en la confusión incluso se mataran entre ellos. Entonces nos demuestra, cuando Dios tiene un plan, no necesita necesariamente que nosotros acabemos con el enemigo. Él sabe que el enemigo es grande y poderoso, pero también confundido puede acabarse entre sí. Sí, Entonces Samuel, Dios nos dice, esta dificultad es grande, hágale para adelante, porque yo voy a hacer que entre ellos mismos se acabe perfecto. hasta que usted alcance su propia victoria. Que hagamos lo que está de nuestra parte, así es, los requerimientos que el Señor hace, lo que no seamos capaz de hacer, ya que no esté a dejárselo nuestro a Dios. alcance, Dios actúa. No importa cuán grande sea el problema. Los jóvenes generalmente, todos, ¿no? Adultos y jóvenes estamos en problemas, estamos en una guerra espiritual. Claro que sí. Estamos luchando contra pasiones, luchando contra hábitos, contra cosas que son más fuertes que nosotros, pero ahí está el Señor. El Señor nos permite las armas del cristiano, el yelmo de la salvación, ¿cierto? Dice el apóstol, calzado vuestros pies con el apresto del evangelio, haga obra misionera, con la espada del Espíritu, estudie la Santa Biblia, haga los ejercicios espirituales, haga su parte. Si usted hace su parte, el Señor hace el resto. Usted será victorioso, no importa cuál sea el problema, la complicación que usted tenga. Dios lo va a sacar victorioso como sacó a Gedeón y a su ejército. Claro, Así claro. es. Bueno, después de eso pasa algo en la vida de Gedeón que sucede a los hombres exitosos. Vienen las pruebas y Gedeón tuvo varias pruebas. Dentro de ellas estuvo que vivió su vida de mujer en mujer. Varias mujeres con las que tuvo la experiencia. A mí me parece que Gedeón tuvo algo de Piqué. No sé si conocen lo que ha pasado con Piqué, lo de la situación con Shakira, Lo actual ahora, sí, sí, sí. su Sí, Clara, sí, sino su... que Samuel Y se refiere. ahora resulta que la mujer con la que engañó a su esposa de 12 años, que fue Shakira, también recibió una infidelidad con otra mujer. Es decir, en un periodo de 6 meses ha estado involucrando en su vida a 3, 4, no sabemos a cuántas mujeres, y demuestra una situación de inestabilidad emocional. Pero ¿por qué es el ejemplo de Piqué? Porque Piqué, al igual que Gedeón, y Gedeón, al igual que Piqué, son hombres exitosos, visibles para todo el mundo, admirados por hombres y mujeres, odiados en misma medida por hombres y mujeres, pero están expuestos a ciertas tentaciones. Gedeón probablemente siempre fue invitado por parte de Dios para ser grande, pero en algún punto tal vez Gedeón olvidó que al ser grande no solo aumentan los privilegios, aumentan las responsabilidades. Y ahora, cuando todos vieran a Gedeón, iban a imitar su ejemplo. Por eso era muy importante lo que Gedeón hiciera, lo que Gedeón pensara, la forma en la que Gedeón actuara. Porque cuando Gedeón empieza a tomar actitudes negativas, probablemente en su vida él no paga las acciones. Pero si seguimos leyendo la historia, dice que uno de sus hijos mató a 70 de sus hermanos Eso fue, aspirando al reino. eso Samuel, que dice que Gedeón tuvo 70 hijos, porque tuvo muchas mujeres. Esa es la Así expresión, es. esa es la parte negativa que menciona la Biblia, aparte de lo del efod, ¿no? Que también menciona la Biblia ahí. Tuvo muchas mujeres y aparte de esas mujeres, pues tuvo una concubina, de la concubina de Siquén que habla, que con ella tuvo un hijo que se llamó Amalet, ¿cierto? Y ese tremendo fue más malo que lo que pudo haber existido, o sea, lo más malo que, porque Exactamente. tuvo el coraje de llevar a sus hermanos de sangre, los hijos de Gedeón, sus hermanos, y llevarlos a una piedra y sacrificarlos todos un mismo día, excepto el menor, uno, que se escapó, ¿ya? Por el amor al poder, a la Claro, la riqueza. avaricia. Entonces, lo que dice Samuel, o sea,
todo error trae unas consecuencias y qué triste termina la historia de Gedeón con esta, Con esa sí, experiencia. con esta experiencia, con esta historia, ¿no? Sí, Porque hizo muchas cosas yo maravillosas, creo pero este que errorcito de las tantas mujeres en su vida Fue le lo- llevó a que su familia, sus hijos fuesen extinguidos sobre la faz de la tierra. sí, yo Correcto. no sé si en algún punto hemos escuchado a alguien que se jacta o que quiere tener muchas mujeres. No sé si ustedes lo han Ya, escuchado. ya. Bueno, eso es una pequeña invitación para que lean la Biblia de las cosas que les pueden pasar. Nosotros aquí no les vamos a prohibir hacer nada, pero queremos que investiguen cuáles son las consecuencias de los actos cuando uno vive una vida según lo que sea que quiera hacer Ajá. en Y lugar de lo que es correcto. Vivan la vida de Gedeón, tengan muchas mujeres, pero piensen, ustedes están oiga, dispuestos Samuel, y a eso, perder a sus hijos a manos de sus propios hermanos. este es un ejemplo para los casados también, ¿no? Pero también no bien los jóvenes, el que le gusta estar picando allí una noviecita allí, otra noviecita por allí, otra noviecita por allí, Sí. ilusionando corazones, dejando corazones truncados. Eso no está bien de los jóvenes, ¿no? Porque No, y eso trae realmente, consecuencias tremendas. realmente puede pasar tanto en hombres como en mujeres. En el momento en el que uno hace las cosas, puede ser algo entretenido, incluso atractivo, porque uno es joven y aprovecha las bondades de la juventud. El La punto, belleza, el porte el principesco punto es que tanto para hombres para hacer como de las para suyas. mujeres, en algún momento llegan las consecuencias. Y Claro. la No, mujer que se jactaba de ser rompecorazones, Dios le pasa la factura. El hombre que decía, yo las tengo a todas en mis manos, en algún momento Dios también le pasa factura, hermano claro, la Luis. vida pasa factura todo. Entonces, esta es una invitación. Estudiemos los héroes de la Biblia como los humanos que eran, porque ellos no están para ser modelo, es un consuelo para nosotros. ¿Por qué son un consuelo? Porque si usted cometió el mismo error que Gedeón y cree que no tiene solución o que no hay forma de revertir la situación que le pasó, está equivocado. Porque Gedeón pudo revertirla. Cualquier cosa que nos haya pasado, leamos la Biblia y veamos que los personajes pasaron exactamente por lo mismo. Y aunque tuvieron errores, eso no impidió que Dios los usara. Muy bien, Gracias. queremos agradecerle a Andrés Rangel, a Luis Flores y a los muchachos de la producción que hicieron este espacio posible. Esperamos seguir hablando con ustedes y con nuestros amigos de los héroes de la Biblia.